Vas a poner a grabar. Ok, muchas gracias. Bueno, viera que tuve un problema con la clase de tiroides. No es tan problema porque es básicamente lo mismo. Voy a dar esta clase con esta que es una clase un poquito más vieja, pero involucra las imágenes y etcétera y los casos. Algo pasó con mi Drive que bueno, entonces no se las pude enviar, pero apenas llegue a la casa les envío la parte de tiroides y la profe les compartió la parte de paratiroides que vamos a ver hoy. Listo. Entonces, ¿estamos listos para comenzar? Sí, todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar. Ok. Vamos a ver fisiopatología endocrina aplicada al tiroides. Básicamente, todo lo que es tratamiento de enfermedad tiroidea benigna o maligna. En general, para la mayoría de las patologías vamos a tener un diagnóstico de tratamiento y seguimiento con imágenes. Vamos a tener la historia clínica, los exámenes de laboratorio que son imprescindibles y las imágenes disponibles. Vamos a tener principalmente el ultrasonido, que va a ser más accesible, es más económico, no utiliza radiación. Posterior a ello, podemos hacer estudios con TAC con o sin contraste, por ejemplo, para evaluar planificación quirúrgica, por ejemplo, en el caso de un bocio muy grande, que haya que ver la relación de la tiroides como un compartimento y su planificación. Para la cirugía, en el menor de los casos, probablemente sea la resonancia magnética. Y por parte de medicina nuclear vamos a tener la parte tiroidea con perteneciato, yodo radiactivo, ya sean técnicas 2D con planares, imágenes planares, o imágenes tridimensionales SPEC y SPEC-CT. También una tecnología que tenemos en el país, en OCR, en este momento, en un centro privado, otro centro privado que es con la Clínica Chavarría, que hacen PET, solo que no se hace PET con yodo 124. Ahora, podemos tener terapia con yodo 131. De hecho, la terapia con yodo 131 es una terapia con isótopos radiactivos de la más vieja, es decir, es la más vieja que existe, ¿verdad? La parte del samario empezó como en los años 70 y es un agente teranóstico, porque toda la vida se ha podido hacer imagen diagnóstica y tratamiento con este isótopo radiactivo. Vamos a tener, es importante tomar en cuenta que la aplicación de las imágenes médicas en tiroides nos va a permitir valorar características morfológicas y funcionales a través del ultrasonido, el TAC, el gamma tiroideo. La evaluación del nódulo tiroideo va a ser muy importante el uso de ultrasonido. Cuando estamos evaluando cáncer de tiroides o el compromiso de ese tumor, vamos a utilizar en la evaluación de los pacientes el ultrasonido, el TAC, el rastreo o gamografía con yodo 131, ya sea en su modalidad planar, híbrida, SPEC o PET-CT. Y cuando tenemos síntomas compresivos, pues van a ser muy útiles los ultrasonidos, los TAC, el esofagograma, la técnica SPEC-CT podría utilizarse también. Haciendo un pequeño resumen de la tiroides, que ustedes ya lo han tocado en los otros temas, en fisio, nato, o qué sé yo, los temas de básicas, y la fisiología. La glándula tiroides es una glándula que se ubica inferior a la laringe, que se encuentra en la línea media cervical anterior, va a estar cubierta por una cápsula fibrosa y se va a componer de un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo que rodean la laringe. El istmo es la unión de ambos lóbulos y podemos tener un lóbulo accesorio piramidal que puede ser pequeño como este, puede ser muy largo, que dependiendo del individuo puede variar en extensión. Puede también no presentarse. La extensión aproximada es de C5 a T1, incluso un poco una extensión mayor puede hablarnos de un bocio, un crecimiento tiroideo, ¿verdad? Ella abraza también los cartílagos, el cartílago gicoides y los anillos traqueales. Tiene un desarrollo embrionario muy importante porque esto ustedes a lo largo de su carrera lo van a ver. El tiroides crece en la pared, se forma en la pared ventral de la laringe y crece hacia caudal, es decir, se va hacia inferior desde la base de la lengua, ¿verdad? Hasta el cartílago cricoideo. Entonces, ella viaja desde la faringe hacia anterior y se va a alojar.
como la conocemos en esta imagen. Pesa alrededor de 20 a 40 gramos, algunos dicen 25 a 30 gramos aproximadamente, eso varía dependiendo de la literatura. Y es una glándula altamente vascularizada. Se encuentra en el cuello, donde pasa, vean que el cuello es el puente entre cabeza y el resto del cuerpo, donde pasa gran cantidad de vascularización. Los paquetes vasculonerviosos y vasculares y nerviosos pasan por ahí, y los linfáticos también. Por lo tanto, en sí, ella tiene una alta tasa o una tasa muy elevada del flujo sanguíneo. Va a segregar principalmente hormonas tiroideas que regulan la tasa metabólica basal y la calcitonina, que se va a encargar de la homeostasis del calcio. La calcitonina se da a partir de la célula C, ¿verdad? Y los folículos tiroideos van a formar, lo vamos a ver más adelante, las hormonas tiroideas. ¿A partir de qué se forman las hormonas tiroideas? A partir del metabolismo del yodo que ingerimos de los alimentos. Vean que este cuadro es como el cuerpo humano. Entonces tenemos el cuerpo humano donde ingerimos el yodo, entra al menos de unos 500 microgramos que se ingieran, 120 van a ser incorporados o atrapados por el tiroides, ¿verdad? 40 microgramos se van a ir al líquido extracelular. 80 de estos 120 van a formar hormonas tiroideas que se van a ir a metabolizar al hígado. Por lo tanto, la bilis y su eventual excreción por las heces van a ser elementos de desecho del cuerpo que tienen yodo. Hay una tasa, una fracción de recambio que se va al líquido extracelular a partir del sistema digestivo, ¿verdad? Y hasta 480 microgramos de yodo salen por la orina. Esto es a partir de unos 500. Esto es como una biocinética que se monta en un libro de fisiología. Hay países donde se yodan los alimentos, hay países donde la excreción de yodo puede ser mayor, ¿verdad? Nosotros podemos incorporar yodo por los alimentos dependiendo de las políticas sanitarias. O sea, la yodación de los alimentos fue una medida de salud pública que permitió eliminar enfermedades tiroideas. Vean que la deficiencia de yodo va a generar en una enfermedad tiroidea, puesto que la necesitamos para producir las hormonas. Entonces es importante que recordemos esto para las imágenes. Ahora, vamos a utilizar una imagen de gammagrafía con yodo de cuerpo entero. Vean acá cómo dibuja el cuerpo entero. Este paciente ingiere yodo radioactivo por alguna razón. Entonces podemos ver la captación a nivel de mucosa oronasal, las glándulas salivales, las parótidas y submandibulares. Tenemos la captación en el tiroides, ¿verdad? Ahí por lo tanto estamos, si esto es con yodo, estamos pensando que el paciente se está irradiando con yodo radioactivo para esta imagen. Esta imagen probablemente fue tomada con ciertos días y tenemos captación en hígado, tenemos el estómago por anterior y posterior. Este es un rastreo anterior, un rastreo posterior, y vean la actividad del yodo en vejiga. Entonces, si estamos viendo la medicina nuclear, estamos viendo en tiempo real la fisiología a través de imágenes. Y definitivamente el yodo radiactivo es una de las mejores formas de estudiar algo, de ver algo realmente fisiológico, algo que se explica en los libros visto en la imagen. Entonces, aquí tenemos la biodistribución del yodo. Eso les va a importar mucho cuando lleven medicina nuclear. Tienen que saberse la biodistribución. Este otro paciente tiene un poco más de mucosa oronasal, glándulas salivales, tiene un remanente tiroideo o tejido tiroideo, glándula tiroidea, puede ser estómago, intestinos y vejiga, por anterior y por posterior. Ahora, en cuanto a lo que es la tiroides, la histología tiroidea, vamos a tener que el tiroides tiene un epitelio cúbico. Vean aquí, estos son los núcleos de ese epitelio que va a formar un folículo. El folículo en realidad, aquí no se ve también, veanlo acá en esta imagen aquí abajo. Ese es un folículo activo, que son como unas bolsitas que se van a cerrar de células cuboideas. Esas bolsitas en su interior van a tener coloide tiroideo, y en el coloide tiroideo se da la síntesis de tiroglobulina y la formación de hormonas tiroideas y su almacenamiento. Entonces, digamos que el tiroides es, creo que es, si no me equivoco, estuve revisando, es la única glándula que tiene esa capacidad de tener eso almacenado de esta manera.
Tiene un almacenamiento de hormona activa que está lista para liberarse a la sangre y ser captado desde el torrente sanguíneo posterior a su salida a los folículos por los tejidos y aportar funciones en el metabolismo basal. Vamos a tener los núcleos del epitelio, vamos a tener el coloide y si utilizamos otra tinción que nos tiña, valga la redundancia, la célula C del tiroides, donde se forma la calcitonina que tiene que ver con funciones del calcio específicamente. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos la síntesis de tiroglobulina. Vean aquí una célula de ese epitelio cuboideo, que son una de estas células acá. Aquí tenemos el núcleo que va a ser basófilo, que va a ser azuloso, ¿verdad? Entonces, el yoduro viene, este es un vaso sanguíneo, vean la histología, ¿verdad? Tenemos las células endoteliales, viene el yodo que se incorpora, pasa a la membrana celular, se incorpora al interior de la célula. El yoduro se convierte en yodo por la peroxidasa y digamos, este yoduro se convierte en yodo que se introduce dentro del coloide y yoda la tiroglobulina a través de diversas reacciones químicas. Entonces, eso para que lo recuerden. Vamos a tener la tiroides en fase de reposo cuando no se está necesitando hormona tiroidea. Vamos a tener que recordar el eje hipotálamo hipófisis, órgano blanco, y teníamos el estímulo hipotalámico de la TRH que estimula la TSH en la adenohipófisis, pasa a través del sistema vascular porta hipofisiario, hipotálamo hipófisis, a través del sistema de vasos, pasa a la hipófisis anterior y la TSH estimula, si hay necesidad de hormonas tiroideas en sangre, si estas disminuyen en sangre, se va a activar el eje, el eje tiroide, TRH, TSH y se van a formar hormonas tiroideas, T3 y T4. Vamos a ver si por aquí tenemos otro. Aquí tenemos un gráfico que es más característico y muy importante en las imágenes. En la membrana celular del folículo, de las células del folículo, esta es una célula epitelio cuboideo, vamos a tener receptores NIS. El receptor NIS es un sin portador, es decir, es un transportador que va a introducir yodo y cuando introduce yodo, introduce un sodio. Es decir, las compuertas se abren, si el yodo entra, el sodio entra. Ese yodo se incorpora dentro de la célula, es decir, el yodo sufre un atrapamiento celular y tiene que traspasar la otra membrana a través de una pendrina, que es una proteína de membrana, se introduce dentro del coloide y se va a organificar. ¿Qué significa eso? Que se va a unir a las moléculas de tiroglobulina y si une tres moléculas forma T3 o triyodotironina y T4 o tiroxina, tetrayodotironina o T4. Para efectos de la clase, T3 y T4 está bien, ¿ok? Simplemente T3 lo que significa es que incorpora tres moléculas de yodo y T4 cuatro moléculas de yodo. Ahora, esto se genera gracias a reacciones de oxidación que no vienen al caso, ¿verdad? Vean aquí las moléculas y la captación del yodo va a ser proporcional a la disponibilidad de receptores LIS. Eso sí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando están evaluando imágenes con yodo. Otra vez, la biodistribución del yodo. Entonces, lo que estamos viendo acá en tiroides, en captación, es la incorporación y organificación del yodo en imagen, gracias a la densidad de los receptores NIS que se expresan en la membrana. La regulación del sistema, como les decía, el TRH estimula TSH en la hipófisis, que estimula en la tiroides. Lo más importante es el sistema de retroalimentación negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la TSH, eh, es más así, si la T3 y la T4 aumentan en sangre, la TSH, ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye?
Disculpe, profe, ¿cómo fue? Si la TSH, veámoslo Ujú. así, las hormonas tiroideas en sangre aumentan, ¿qué pasa con la TSH en el eje de Disminuye, retroalimentación? supongo. ¿Perdón? Disminuye. Disminuye, se inhibe para que no se sigan produciendo hormonas, ¿verdad? Porque estamos ok con la oferta, porque los tejidos no necesitan más hormonas, ¿cierto? ¿Qué pasa si la T3 y T4 disminuyen en sangre? Hay una necesidad en los tejidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la TSH? Empezaría a subir, ¿no? Empezaría a subir. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué sube la TSH? Para cubrir la demanda, diría yo. ¿Cómo cubre la demanda? Es el eje hipotálamo hipófisis, ¿verdad? Entonces, yo tengo, por ejemplo, operan el tiroides y quitan el tiroides del paciente. ¿Qué pasa con esa TSH? ¿Está Supongo que alta o queda está baja? aumentada. Queda Está como aumentada aumentada. así constantemente. Va a estar aumentada constantemente, exactamente. Porque no hay órgano blanco. O sea, los niveles, en resumen, los niveles de T3 y T4 determinan la acción del eje al final. O sea, si yo no tengo el órgano blanco, si me operan el tiroides, por ejemplo, tengo un cáncer de tiroides y quitan el tiroides, el eje no va a haber retroalimentación negativa. Entonces el cuerpo no entiende que no hay tiroides. Entonces lo que hace es estimular TSH. A través de TRH estimula TSH y esto lo medimos en sangre y esto está elevado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un paciente que no tiene tiroides? ¿Qué creen ustedes? Inyectarle T3 y T4. Tal vez. Darle, sí, más o menos darle pastillas de hormona. Ah, ok, ok. Tratamiento hormonal en pastilla. Sustitución hormonal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita la T3 y la T4 para mantener la tasa metabólica basal, temperatura, peso, em, función cardiovascular, función renal, densidad ósea, un montón de cosas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. Entonces, es muy importante, bueno, es que es el metabolismo, la tasa de metabolismo basal, pero ¿qué es eso? Es todo, chiquillos, es todo. Es la función del corazón, es la función de los pulmones, tiene que ver incluso con la respuesta ventilatoria, el intercambio gaseoso, tienen que ver con el tejido adiposo, vean acá, estimula la lipólisis, tiene que ver con los músculos, con el desarrollo óseo, con el desarrollo nervioso, el intestino. Toda esta lista se la van a leer. Ustedes tienen que saber que el tiroides se encarga de todos estos efectos fisiológicos. Entonces, es incompatible con la vida en algún momento no producir o tomar hormonas tiroideas en caso de que no tengamos cómo producirlas. Ahora, ¿cuál es el papel de las imágenes? Vamos a ver un poco de imágenes normal y después vamos a hacer un ejercicio con patrones anormales. Ustedes tienen que grabarse en la mente un poco la tiroides normal. Al ultrasonido de Sijo, tenemos aquí una imagen en axial. Vean que aquí está el paciente y aquí está cómo está colocado el transductor del ultrasonido. Entonces vamos a colocarlo en esta posición transversal y tenemos un corte axial. Vamos a tener aquí, acuérdense que el tiroides abrazaba, que abrazaba el tiroides. La Eh, tráquea, la laringe no ¿bien? habíamos mencionado. ¿Perdón? La laringe no era lo que La habíamos laringe y la tráquea, mencionado. principalmente la Ah, tráquea, ¿verdad? Entonces tenemos el istmo, en un corte axial tenemos el istmo, tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Tenemos vasos sanguíneos alrededor y planos musculares.
¿ok? Siempre vamos a tener una línea, no sé si aquí lo notan, que es como hiperecogénica. En el caso del ultrasonido así se habla con esos términos. Entonces es una línea que brilla más, que tiene que ver con la cápsula fibrosa. Aquí tenemos en Doppler, como vemos los vasos sanguíneos, y tenemos un corte aquí longitudinal. Vean que largo puede ser un lóbulo. Entonces tenemos que es isoecogénica, o sea, es como muy uniforme, el parénquima es homogéneo, la cápsula es hiperecoica, vamos a tener ausencia de microcalcificaciones, no es normal ver nódulos, microcalcificaciones. Ahora, si ustedes aprenden a ver una imagen normal, van a reconocer algo anormal, aunque no sepan qué es. Más o menos el volumen por ultrasonido es un poco menor en mililitros, ¿verdad? Que lo que se dice en gramos, que en realidad esto varía mucho el volumen, el cálculo del volumen, dependiendo del paciente y las medidas. Profe, usted Dime. mencionó línea como Aquí la cápsula fibrosa que rodea al tiroides, ¿verdad? Es de mayor ecogenicidad respecto al parénquima tiroideo. Es hiperecoica, hiperecogénica. hiperecoica, entonces, Sí o hiperecogénica. Lo van a escuchar también así. hiperecogénica, ok. Y es lo Gracias. mismo. Sí, es lo mismo. Esos son términos de ultrasonido. No estamos en clases de rayos, pero es importante que utilicen el término adecuado. Ahora, cuando hablamos de TAC, si agarramos un tiroides y lo cortamos, véanlo acá, es muy parecido, pero el ultrasonido da más detalle, ¿verdad? El ultrasonido es como la técnica top en anatomía para poder definir y caracterizar bien el tiroides. Entonces aquí tenemos un tiroides, un corte axial, tenemos parte de los ápices pulmonares, vean aquí está la columna, algunos, aquí la parilla costal. Entonces, costillas, vienen aquí hacia las clavículas. Tenemos aquí, ubicamos la tráquea, que abraza la tráquea, los lóbulos tiroideos y el istmo. Esto es un tiroides con contraste, porque creo que se ven los vasos aquí contrastados, pero si fuera sin contraste, la glándula tiroidea tiene yodo. Recuerden que está llena de folículos con yodo. Entonces tiene un contraste que es hiperdenso, tejido tiroideo respecto al plano muscular, al plano graso, a la piel, ¿verdad? Es más hiperdensa que los otros tejidos blandos alrededor. Entonces, es muy característica en el barrido del estudio. Aquí tenemos características, ¿verdad? ¿Qué permite el TAC? Evaluar el bocio. El bocio es el crecimiento de la glándula, evaluar esa extensión, evaluar el compromiso mecánico, porque las tiroides crecen tanto. Yo no sé si ustedes han logrado ver huechos, eso casi no se ve porque nosotros tenemos alimentos, la dieta en Costa Rica es yodada y en la mayoría de los países, pero antes se veían huechos, de hecho todavía yo veo algunos en la práctica diaria. ¿Verdad? Puede bajar esta densidad en el TAC si el paciente está con tratamiento crónico con levotiroxina, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, es una patología que se produce poca hormona tiroidea. Entonces tiene que reponerse con pastilla. Esa no fue que le quitaron el tiroides, esa fue que no le funciona el tiroides y hay que reponerlo. Entonces esta densidad puede disminuir porque la glándula por sí sola no acumula que en esas tiroides enfermas. Yodo, ¿no? El yodo, exactamente. Muy bien. La gamografía en un estudio 2D o planar, aquí tenemos una imagen anterior de un tiroides con tecnecio y un tiroides que casi no se hacen con yodo 131. Se ha visto que el tecnecio es un agente, un isótopo radioactivo de baja energía que se introduce en la célula tiroidea y produce el acoplamiento a la célula, pero no la organificación. Lo que pasa, el que tecnecio tiene mejor calidad de imagen, entonces es lo que irradia menos. Entonces es lo que utilizamos ahora para hacer diagnóstico del tiroides en medicina nuclear. Antiguamente se utilizaba yodo 131
El yodo 131 es una imagen más ruidosa, es una imagen de mayor energía, entonces es más ruidosa, es una imagen de menor resolución. Vean acá la comparativa con el tecnecio, pero la imagen de yodo es más fisiológica porque estamos viendo yodo que se incorpora al tiroides, que sufre organificación. Entonces, ya para la casa ir a revisar el libro de fisiología, tema de acoplamiento y organificación. Nosotros evaluamos en, en la gammagrafía la captación de ese parénquima, si es uniforme o no, si hay nódulos, la presencia de lóbulo piramidal, el fondo, es muy importante revisar el fondo y, por supuesto, la importancia entre la diferencia entre una gama de tecnecio y una gama de yodo son los aspectos de protección radiológica. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Fukushima? ¿Se acuerdan ustedes de esos accidentes nucleares donde tembló y se abrieron los reactores y se fugó el yodo radiactivo? ¿Qué pasó en la población? El yodo es un elemento muy volátil y se incorpora. Si usted deja yodo radiactivo, el yodo radiactivo usted lo puede inhalar y lo puede incorporar a sus mucosas. Entran a la sangre y ¿a dónde se va ese yodo radiactivo? Al tiroides. Se capta en el tiroides y es como yodo de la dieta, pero con radiación. Entonces, el yodo genera fotones de alta energía que producen ruptura de doble cadena del ADN. Por eso es que el yodo se utiliza para tratamiento. Pero lo que pasó en esos accidentes es que se incorporó el yodo y algunos pacientes hicieron hipertiroidismo y posteriormente de la radiación, y dependiendo del grado de incorporación, eh, generaron hipotiroidismo, porque lo que hicieron fue destruir el tejido tiroideo por las altas cantidades de yodo radiactivo. Ahora bien, dentro de la fisiopatología vamos a tener patologías como el bocio, que es el crecimiento de la glándula, el hiperfuncionamiento o hipertiroidismo, tirotoxicosis, como quieran, lo van a encontrar de muchas formas. El hiperfuncionamiento tiene muchos subtipos o se subclasifica en varias entidades que producen hipertiroidismo, el hipotiroidismo y los nódulos que pueden ser benignos o malignos. El bocio es un agrandamiento, ven acá el cuello del paciente, es un agrandamiento de la glándula tiroides por hiperplasia o crecimiento, puede ser difuso, puede ser nodular, pueden ser múltiples nódulos. El bocio, la causa del bocio es la estimulación prolongada del TSH o un agente similar al TSH, que la célula en su intento de producir hormona tiroidea crece. Entonces, puede asociarse también a hipertiroidismo, puede ser no funcionante, lo que llaman bocio eutiroideo, o puede asociarse con hipotiroidismo. O sea, tanto un hipertiroideo como un hipotiroideo pueden tener bocio. Bocio lo que significa es aumento de la glándula tiroidea. Y vean un aumento, cómo puede ser. Vean esta imagen hiperdensa que se relaciona con la pared anterior de todas estas vértebras. Vean que aquí está C2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, T1, casi T2. Vean el crecimiento hacia anterior, vean cómo la piel del paciente se desplaza hacia anterior. Imagínense lo que es palpar, eso es una masa gigante en un corte sagital, para que lo tengan de ejemplo. Y causas del bocio, aquí tenemos principalmente la deficiencia de yodo. Puede haber un exceso de yodo también, y aquí viene el litio, algunos medicamentos, ¿verdad? Entonces, eso lo van a leer con calma para el examen. Ahora, el bozo asociado a hipertiroidismo, ese es muy importante. Es el pan de todos los días en un servicio de medicina nuclear y, por supuesto, un servicio de radiología. Lo que es la enfermedad de Graves, ¿verdad? Que es una enfermedad inmunológica donde se activan anticuerpos sobre el mismo tiroides. El bocio multinodular tóxico, que es una hiperfunción autónoma de los nódulos, de nódulos tiroideos que funcionan solos dentro del tiroides.
pueden haber causas como tumores de células germinales, un adenoma hipoficiario que sea su hiperproductor de qué, en ese caso, De la TSH. de producción de TSH, puede generar un bocio y la tiroiditis. Entonces vamos a comparar. Este es un masculino de 41 años que tiene un bocio difuso. Esta es la imagen del que les presenté normal y ese es el paciente. ¿Y qué le ven? Y bueno, es que no sé cuál es la de la Esta es la del derecha. paciente, la del lado, a su lado izquierdo está a su lado derecho, perdón, está el paciente y Ajá. a su izquierda está el normal. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, acá se ve una muy agrandada. Exacto, que tiene un bocio. Sí, 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 sí. Sí, exacto. En los dos Entonces, tal vez la lóbulos. ecogenicidad no se valora tanto en esta imagen, tal vez con el PowerPoint era diferente, pero aquí debería estar un poquito más hiperecogénica, no hay una imagen de vascularidad, pero puede ser que la vascularidad esté normal o que puede estar aumentada también en un bocio. No hay nódulos, es muy uniforme, ¿la ven? No hay presencia de nódulos. Eso es un bocio difuso por ultrasonido. Ahora vean aquí, este es el corte, a su derecha es el corte normal de un TAC axial. Este es el esófago, por ahí. Aquí tenemos la tráquea. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias ven ustedes entre este tiroides y este? Bueno, el de la izquierda es que está extremadamente agrandado, diría yo. ¿A expensas de quién? ¿Quién es el que está más grande? Los dos están grandes, los dos lóbulos, pero Ajá, bueno, el de mi es, derecha. en realidad es a la derecha de uno, pero eso es un corte de TAC, ¿verdad? ¿Dónde Sí, está la entonces sería como izquierda? a la izquierda. Exacto. Sí, sí, sí. Es que también como lo estoy viendo desde aquí en Y la velo como que pantalla, estamos como viendo que TAC, entonces es a la izquierda del paciente. sí, 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 se me confunde un poquito, pero sí, No sería el de importa, la está muy izquierda. bien. Ujú. Entonces tenemos un crecimiento del tiroides en general que es mayor en el lóbulo derecho. ¿Y qué pasa con la tráquea? Vean que la tráquea, la tiroides anatómicamente está definida en la línea media, ¿verdad? Tiene una desviación. Tiene una desviación hacia la derecha del paciente por el crecimiento del tiroides. Ahora, ¿cómo está la densidad del tejido, del parénquima tiroideo? Tiene como algunas zonas hipoicoicas, ¿no? Sí. Es un TAC, entonces Ah, hipodensas, sí, perdón, hiperdensas. profe. No hay ningún problema, está muy bien. Pero sí, sí, tiene como, sí, como más que todo en el izquierdo, tiene hipodensidades. Sí, hay cambios, pueden ser centros necróticos, a veces presentan cosas quísticas, o sea, degeneración quística, necrótica, ¿verdad? Hay calcificaciones, pueden haber calcificaciones gruesas, tal vez aquí hay una. Es muy importante también evaluar las relaciones, el plano muscular, vean los vasos sanguíneos, ese es un TAC contrastado, entonces podemos delimitar bien que hay compresión de las estructuras vasculares. ¿Qué pasa con el esófago? También lo desplaza. Vean, aquí está el esófago. Aquí se logra ver, me parece. ¿Verdad? Entonces hay compresión esofágica, hay desviación de la vía aérea. Entonces imagínense en ese paciente cómo puede estar. Ahora vamos a ver un caso de los síntomas. Profe, este paciente también presentaría disfagia, ¿no? Por, Disfagia, exactamente. Disnea, que es la sensación de falta de aire. Va a poner, la disfagia es la dificultad para tragar, la sensación de masa. Puede doler, también puede presentar dolor. Ahora, como bocio intratorácico, es un bocio que va a alcanzar hasta el mediastino posterior, tiene una gran extensión, entonces se va intratorácico hacia abajo. Hay personas que no desarrollan la masa hacia afuera del cuello, como que crece exofítico, como que se pronuncia hacia afuera, sino que puede ser que el tejido crezca hacia el interior, ¿verdad? Y se vaya distribuyendo, se acomode.
En muchos casos es asintomático, en otros casos pueden tener sensación de masa cervical, disfagia, ¿verdad? Como decía Víctor, disnea, ronquera o compresión vascular, que es el signo de Pemberton. Este es el signo de Pemberton. Aquí está el paciente brazos abajo. Usted le pide al paciente que eleve los brazos y genera congestión facial por obstrucción de los vasos, ¿verdad? El paciente, usted puede llevar al paciente a un desfallecimiento. El paciente, si eleva los brazos y se mantiene así, el bocio es muy grande, puede incluso presentar una lipotimia, un síncope. Ese es el signo de Pemberton. Ahora bien, vamos a asociar. Aquí están los signos y aquí están los hallazgos. Aquí hay hallazgos y signos, entonces vamos a asociar el desplazamiento de tráquea y vías respiratorias, la dificultad para tragar, digamos que esa ya la sabíamos. La dificultad para tragar se asocia A la disfagia. a la C, a la Disfax. disfagia. Muy bien. La ronquera, ¿a qué se asocia? A ver si la pegan, porque esa no la hemos hablado. Compresión del nervio laringio. Exacto, exactamente. Atraviesa el nervio, las ramas bilaterales, recuerden que son bilaterales, las ramas del nervio laringio recurrente. Los pacientes pueden presentar ronquera. ¿Qué era el enrojecimiento facial al elevar los brazos? Debería decir el signo de De Pemberton. Pemberton. Muy bien. Y entonces la que queda Desplazamiento tráqueo y vías respiratorias, disnea. puede producir disnea, ¿verdad? Entonces, cuando se valora a un paciente y presenta estos síntomas o signos, tenemos que pensar en cómo puede estar la imagen. O al revés, ustedes van a atender pacientes, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber qué sintomatología puede presentar un paciente de estos. Por eso tenemos que asociar, tratar de, en la medida de lo posible, y si la patología lo digamos, nos permite, tenemos que asociar la parte clínica fisiopatológica a los hallazgos con la imagen. ¿Ok? Entonces, este es un caso muy bonito porque sí lo permite. Aquí tenemos un masculino de 65 años. Vean, esto es una imagen ya de frente coronal. Tenemos aquí un cachito del cartílago tiroideo en la laringe. Tenemos tráquea. Vean aquí la relación con tiroides. Y vean aquí el crecimiento. En este caso, ¿quién lo describe? A ver. Es un crecimiento del lóbulo derecho. Ujú. ¿Desplaza la vía respiratoria o no la desplaza? Sí, desplaza la tráquea para la izquierda. A la izquierda. Ok. Incluso crece hacia anterior un poco aquí. Podría crecer. Esto es definitivamente, probablemente lo vamos a palpar en el nivel 6 del cuello. Cuando ustedes palpen un cuello, un tiroides, cuando vayan a hacer alguna imagen y tengan que palparlo, tienen que respetar y hacer la exploración por los niveles cervicales, igual que tienen que aprenderse los niveles cervicales, no solo para el TAC, ¿verdad? Sino también para la clínica. Entonces es un paciente que se supone, en ese caso presentado en radiopedia, tiene síntomas compresivos de los vasos, el esófago y desplaza la tráquea. O sea, podría presentar disnea, podría presentar dificultad para tragar o disfagia y podría presentar el Pemberton también. Listo, ¿alguna pregunta con Bocio? Continuamos, todo clarísimo. El hipertiroidismo o tirotoxicosis pasa a la producción excesiva de hormonas. ¿Cómo está el TSH si estamos produciendo hormonas en exceso? Estaría elevado, ¿no? Si estoy con sobre oferta en sangre de Ah, hormonas, ¿cómo está la hipófisis? Tranquila, estaría disminuido o normal, en realidad en rango normal.
Si está muy elevado, como en la tirotoxicosis o en el hipotiroidismo, vamos a tener el TSH casi en cero, suprimido, porque tenemos gran oferta de hormonas en la sangre. Entonces, ¿qué lo define? Digamos, ¿qué causa, perdón, la tirotoxicosis? Que se produzca mucha hormona tiroidea, ya sea por una reacción inmunológica como la enfermedad de Graves, que haya destrucción de la glándula tiroides, por ejemplo, que incorpore yodo radiactivo una persona que estuvo cerca del reactor nuclear cuando fue el terremoto, ¿verdad? O que te den un trago de yodo radiactivo, eso pasó en un servicio de medicina nuclear una vez, le echaron yodo radiactivo a un compañero en el café, imagínense, y le produjo destrucción de glándula tiroidea. La miodarona, por ejemplo, es un fármaco que se usa para arritmias y se deposita en el tiroides y produce destrucción. Entonces produce una tirotoxicosis. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Van a ser los síntomas que eleven la tasa metabólica del paciente. Primero, que crece el tiroides porque pueden tener bocio. La oftalmopatía, que lo vamos a ver ahora como un signo radiológico, pueden tener pérdida de peso, diarreas, van a tener una reabsorción ósea aumentada, o sea, por tanto pueden presentar una osteoporosis, temblores, cansancio, los pacientes no duermen porque se mantienen acelerados, ¿verdad? Todos los síntomas de metabolismo acelerado, la comida les cae mal, todo les da diarrea porque pasa, el sistema digestivo está full, las arritmias, por ejemplo, la taquicardia, porque el corazón se mantiene acelerado. Entonces, aquí principales causas de hipertiroidismo, la sobreproducción de hormona tiroidea como la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, ¿verdad? Y las que son destructivas del tiroides van a producir, recuerden que el tiroides es una fábrica que tiene bodegas. Los folículos tiroideos son almacenamiento de coloide que tiene hormonas, ¿verdad? Que se van a liberar a sangre en dependencia de los cambios del eje, ¿verdad? Pero cuando hay destrucción de la tiroides, estamos destruyendo las bodegas y eso se puede producir por una inflamación, ya sea Hashimoto, puede ser granulomatosa linfocítica, como dice acá, pero lo que generan las tiroiditis es destrucción tiroidea y liberación de hormona almacenada a la sangre. Por lo tanto, generan tirotoxicosis. ¿Está claro? Ahí vamos. Bueno. Entonces, una glándula a un corte, si viéramos en un corte histológico, aquí es más un dibujo, pero es mejor el dibujo en el caso de ustedes. El corte histológico de un folículo tiene su epitelio cuboideo, vasos sanguíneos, tiene el coloide, y cuando está activa, lo que hace es liberar coloide y el depósito disminuye. Cuando tenemos una enfermedad de Graves, que es la enfermedad más típica en el hipertiroidismo, la mayor causa de hipertiroidismo, tenemos una excesiva producción de hormona tiroidea asociado a la estimulación de un autoanticuerpo, ¿verdad? Que se va a dirigir contra la membrana del epitelio y produce una sobreproducción de hormona tiroidea. Por lo tanto, los folículos se van a mantener activos y pequeños, con poco coloide. Eso desde el punto de vista em, histológico, ¿verdad? Ahora, si logramos sacarle una foto mental a la tiroides anterior, cuando la estén estudiando en la clase, se devuelven, ven la ecogenicidad del parénquima, en un hipertiroideo, como en este caso, un cuadro de un paciente de 35, una paciente de 35 años con dificultad para tragar, con hormonas elevadas en sangre, aumenta la ecogenicidad o más bien disminuye la ecogenicidad, se pone más oscura. Hay una hipoecogenicidad difusa, no hay presencia de nódulos y hay vascularización al Doppler aumentada. Entonces, eso es como el hallazgo principal en el hipertiroidismo y en la enfermedad de Graves. Si hacemos un gamma, vamos a ver el patrón, ese primer patrón. En una enfermedad de Graves, lo que vamos a encontrar es un bocio difuso hiperfuncionante. Aquí tenemos, digamos,
Recuerden, traten de recordar la imagen del tiroides normal. Más o menos es algo así, aunque ese está hipertiroideo, el tiroides normal es más pequeño. Esta se ve en gordita, se ve como engrosada, aumentada y el fondo no tiene prácticamente ningún fondo. Ella agarró todo ese tecnecio, ¿verdad? Entonces ella atrapó todo ese tecnecio dentro de su parénquima. Entonces la relación blanco-fondo es mayor en el blanco que en el fondo, por lo tanto el fondo está disminuido. Podemos tener, donde veamos el lóbulo piramidal por densidad en gamas no se ve a menos de que esté hiperfuncionante. Esto es un dato importante de los gamas de hiperfunción. Otra causa de hipertiroidismo es el nódulo autónomo. ¿Qué quiere decir? Esto es un nódulo, imagínense que aquí hay un tiroides. Probablemente ese paciente tenga todo su tiroides. Si le hacemos un ultrasonido, vamos a ver un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. Pero si hacemos el estudio funcional, lo que vamos a ver es un nódulo autónomo, solo funcionando, que desde el punto de vista gamma gráfico suprime parcial o totalmente el resto del parénquima. Entonces, en este caso no lo vemos, pero si le hacemos un ultrasonido, probablemente ahí esté el lóbulo tiroideo. En ese caso, eso es una imagen anterior, entonces lóbulo tiroideo izquierdo y lóbulo tiroideo derecho. Eso es un planar, ¿verdad? Y el bocio multinodular, que son múltiples nódulos, en este caso es un gamma de un bocio multinodular que se ve multifocal. Con zonas de hiper e hipoactividad se ve bastante heterogéneo, no se ve difuso como este. ¿Entienden la diferencia gamma gráfica? Sí, profe. Sí, ok. Gracias por contestar. Bueno, entonces la tiroiditis subaguda es otro, recuerden que lo vimos en el cuadrito, son una enfermedad inflamatoria aguda, puede ser viral, puede ser desencadenada por estrés, puede presentar fiebre, dolor, ¿verdad? El paciente que se palpa se le palpa el cuello al paciente le duele. El tratamiento es con esteroides, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vean el tiroides normal, con tecnecio normal, un istmo, un lóbulo, perdón, un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho, pero véanlo acá. Prácticamente quedó el fondo con el tecnecio, se dibuja un poquito el tiroides, ¿verdad? Este paciente está asociando síntomas de dolor con hipoactividad difusa del tiroides con aumento de actividad de fondo. Eso quiere decir que es una tiroiditis. Al contrario del hipertiroidismo que tenía mucha captación en el órgano blanco y poco fondo. Sin embargo, este tipo de patrón gamagráfico y este tipo de patrón gamagráfico en la clínica, los dos presentan hipertiroidismo. Lo que pasa es que uno es por una enfermedad inmunológica y el otro es por una enfermedad, en este caso viral. La oftalmopatía tirotóxica se presenta en los casos de hipertiroidismo principalmente de origen inmunitario, inmunológico, como en la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves produce la liberación excesiva de hormona tiroidea, ataca la grasa, se va hacia la grasa de los músculos los extraoculares, perdón, y aumenta la grasa y desplaza el globo ocular. Vean que aquí viene la órbita, está la densidad ósea, en el TAC, en corte sagital. Vemos la órbita, esta órbita debería estar dentro de, perdón, este globo ocular debería estar dentro de la órbita y genera una proptosis. O sea, se sale el globo ocular de su órbita y tiene esta expresión clínica. Entonces, a un aumento del volumen de los músculos extraoculares. Cuando hacemos un corte axial, está el signo de la Coca-Cola, donde vemos, aquí está el globo ocular y tenemos un engrosamiento del músculo extraocular. Entonces, parecen como, tiene forma de botella de Coca-Cola, la botella de vidrio. Ahora, el bocio multinodular tóxico que les mencionaba en el gama anterior. Véanlo aquí en un corte sagital donde tenemos diferentes
Densidades, ¿verdad? Hay más hiperdensidades, hay otras que son hipodensas, lesiones hipodensas, hay crecimiento, el lóbulo tiroideo. Vean que este es un TAC, entonces aquí estamos a la izquierda, aquí estamos a la derecha. ¿Verdad? Entonces tenemos un crecimiento de ambos lóbulos, pero es mayor en el lóbulo izquierdo hay desplazamiento probablemente o compromiso de vías aéreas. Esto es cuando los nódulos se vuelven autónomos y son varios. Entonces funcionan por sí solos y apagan, por decirlo de alguna forma, suprimen la función del resto del parénquima tiroideo, que era este que habíamos visto anteriormente. Entonces ya lo vimos cómo puede ser en una imagen anatómica y cómo lo vemos la funcionalidad. La imagen anatómica me va a describir lo que está pasando anatómicamente, pero no me va a hablar de funcionalidad como me habla la gamografía. Ahora, el hipotiroidismo, rápidamente, es la disminución en la producción de hormonas tiroideas. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una tiroiditis crónica de Hashimoto, produce destrucción inmunológica al tiroides. Vean que no se ven folículos, es una masa celular. Esos son tiroides de una extracción de un postquirúrgico donde se ve acartonada, ¿verdad? Y con mucho cambio fibrótico y atrófico. Eso produce hipotiroidismo. Después de que se operó este paciente, ese paciente, ¿cómo quedó? Igual hipotiroideo. Pero entonces la diferencia ahora es que ya no tiene ese órgano, ya no va a estar ese órgano ahí creciendo, produciendo un bocio y generando síntomas. Entonces ustedes me van a decir, pero profe, lo dejaron hipotiroideo igual, ¿verdad? Porque le sacaron el tiroides. Sí, pero la ventaja de este tipo de enfermedades cuando se opera es que puedo sustituir con tabletas, con hormona tiroidea. Este es un ejemplo de un ultrasonido con un volumen glandular aumentado, con un patrón que describen pseudonodular. Aquí hay unos cambios, vean, ubiquémonos en la cápsula fibrosa, ¿verdad? Aquí está la tráquea, el aire en la tráquea y veamos, ven cómo se ve, no se ve uniforme ese tejido, ¿verdad? Sí tiene mucha vascularidad y parece que tiene, dice aquí que tiene adenopatías reactivas, como que tenía un riesgo de cáncer, probablemente hay que hacerle una biopsia. Existe la tiroiditis de Kerbein, que es la tiroiditis subaguda, ¿verdad? Esta es la tiroiditis que se presenta postviral. La de Hashimoto era inmunológica. Esta presenta dolor glandular. Está asociada de forma transitoria a hipertiroidismo y después hacen hipotiroidismo. Cuando ya pasa la tiroiditis, hay destrucción del tiroides y queda hipotiroideo el paciente, ¿verdad? Entonces, de forma transitoria, cuando está hiper, va a tener la TSH disminuida por la elevación de T3 y T4, cuando está en tiroiditis. Pero cuando la tiroiditis pasa, cae a hipotiroidismo. Entonces, TSH va a estar aumentada y hormonas disminuidas. A veces, después de la tiroiditis, los pacientes también quedan normales, quedan eutiroideos, ¿verdad? No necesariamente todos quedan hipotiroideos. Entonces volvemos a lo mismo, es la misma imagen. Esa es una tiroiditis donde tenemos en el caso del ultrasonido, regiones de ecogenicidad disminuida. Es un poco heterogénea, no es tan uniforme, pierde un poco la continuidad de la cápsula incluso. Véanlo acá, ¿verdad? Y en el gamma se va a presentar hipocaptante con fondo aumentado, porque todo el tecnecio se le quedó por fuera, no lo atrapó. Eso es lo que significa. Ahora, el tratamiento del hipertiroidismo, solo para mencionárselos, hay con medicamentos, se hace con propiltiuracilo, se utilizan medicamentos que bloqueen la frecuencia cardíaca porque los pacientes están con mucha taquicardia, ¿verdad? Y la cirugía es otra de los tratamientos y por supuesto utilizar el yodo radiactivo. Casi siempre se utilizan los medicamentos, como segunda opción se utiliza yodo radiactivo y como tercera opción la cirugía. Sin embargo, cualquiera de las tres tiene éxito terapéutico de la misma forma, o sea, las guías pueden decir, usted puede empezar por cualquiera. Lo que pasa es que en ciertos países como nosotros empezamos con un medicamento que es menos mórbido para el paciente. ¿Cuál es el éxito del tratamiento? Que el paciente quede hipotiroideo.
porque en el caso de la patología inmunológica puede regresar. Recuerden que el Graves, lo inmunológico es más frecuente, tiende a regresar ese hipertiroidismo. Entonces, si no funciona con medicamentos, por lo general van a yodo radioactivo y si no, pues hay que hacer cirugía. Aquí están las indicaciones para terapia con yodo radioactivo. Se puede tratar principalmente una enfermedad de Graves. Se han tratado tiroiditis, la hachitoxicosis es una entidad de tiroiditis con esa elevación transitoria de hormonas tiroideas. Se trata el nódulo autónomo y el bocio multinodular tóxico. Eso sí, para usted dar un tratamiento con yodo radiactivo, usted sí o sí tiene que asegurarse que los nódulos sospechosos o zonas hipocaptantes en el gamma sean caracterizadas con ultrasonido y con BAF, porque no se puede dar yodo a zonas que tengan cáncer. Y muchas veces esas patologías benignas tienen un cáncer dentro del tejido, entonces siempre hay que evaluar a los pacientes con ultrasonido y eventual biopsia por aguja fina, que es el BAF. Biopsia por aspiración con aguja fina. Eso pueden anotarlo y después ya queda en el estudio. Ahora, la siguiente entidad, el nódulo tiroideo. Cuando un paciente presenta un nódulo de tiroides puede tener dos modalidades, o ser un nódulo benigno que sea coloide, o un adenoma folicular o un adenoma tiroideo que son benignos. Eso se vigila por ultrasonido, se usa la escala T-RADS, que esa la van a estudiar después, o el nódulo tiroideo cuando es maligno. En un 85% los cánceres de tiroides son papilares, son bien diferenciados, es decir, que se parecen al tejido tiroideo. Es como estar viendo células tiroideas que tienen membrana celular, que tienen expresión de NIS, ¿verdad? Que producen hasta hormona tiroidea. En un 85% de ellos son papilares, en un 10% vienen a ser foliculares y otros de células de Hurtle. Y otra entidad maligna que puede presentar un nódulo tiroideo puede ser un cáncer medular de tiroides, que sería el cáncer que se deriva de las células parafoliculares o las células C, que eran las células encargadas de liberar la calcitonina. Entonces, el nódulo tiroideo como tal es un foco o un aumento focal en glándula tiroides que se puede palpar o que se puede ver por una imagen, ¿verdad? La incidencia del nódulo tiroideo es es más alta con la edad, entre más viejos, en personas que viven en áreas con deficiencia de yodo. La patología tiroidea en general es mayor en mujeres y después de la exposición a radiación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un nódulo tiroideo que es menos ecogénico que respecto al resto del parénquima con alta vascularización. Es muy importante que se haga ultrasonido cuando se palpa un nódulo tiroideo. Sin embargo, a veces los pacientes van por un ultrasonido de otra cosa y si el radiólogo pasa al transductor por por el tiroides, encuentra nódulos tiroideos que no son palpables. Entonces es bastante frecuente que la gente tenga nódulos, no necesariamente malos. Los nódulos coloides son nódulos, dijimos que benignos o agrandamientos que están llenos de coloide. Pueden ser quísticos, pueden tener áreas de necrosis, pueden hacer hemorragias, ¿verdad? Y tienen calcificaciones que se llaman en signos de cometa. Esos son muy típicos de los nódulos coloides por ultrasonido. Aquí hay otro nódulo coloide con degeneración quística, ¿verdad? Vean aquí el tejido con yodo tiroideo, vean que aquí se ubican, vamos a ubicarlos, eso es un TAC contrastado, vean aquí los vasos. Es un corte coronal donde vemos la vía aérea desplazada y este quiste es una degeneración quística, un nódulo coloide, que está rodeado de tejido tiroideo captante de yodo, en este caso en la imagen de TAC. El adenoma folicular, ¿verdad? Es un nódulo tiroideo benigno que tiene células diferenciadas foliculares. Tiene cápsula fibrosa alrededor, pueden generar también hemorragias, fibrosis, degeneración quística. Hasta un 10% se malignizan, entonces hay que darles un seguimiento con ultrasonido y por ejemplo, en la consulta médica y con ultrasonido.
Ahora, les comento el T-RADS, lo vamos a ver por encima, ustedes esto en radiología, ultrasonido lo van a ver, espero, ¿verdad? El T-RADS es una escala que se volvió muy famosa hace como más de 15 años. Lo, lo, lo publicó una radióloga chilena y su grupo, ¿verdad? Donde ellos hicieron una caracterización basándose, utilizando la escala BIRATS, pero la utilizaron para tiroides, utilizando casi 2000 casos, ¿verdad? Con un estudio prospectivo. Entonces, después, eventualmente, a los años, otro grupo lo modificó, ¿verdad? Y lo que está tratando de ver es tratar de discriminar cuáles nódulos tiroideos por ultrasonido vienen a ser benignos de los malignos. Entonces, criterios sospechosos de malignidad, cuando tenemos nódulos sólidos, cuando tenemos nódulos parcialmente sólidos o que son mixtos, ¿verdad? Cuando son solo nódulos hipogénicos con microcalcificaciones que tienen bordes irregulares, cuando hay invasión del parénquima tiroideo, cuando tienen una configuración más alta que ancha, cuando hay una vascularización intranodal. Aquí tenemos la clasificación y los puntos que se da y los patrones ecográficos. Eso se los dejo ahí para que lo tengan, ¿verdad? Es muy importante que lo que yo quiero del TIRATS es que ustedes recuerden tal vez los criterios de cuando son sospechosos de malignidad. Vamos a ver si los tenemos por aquí, las características. Esto está en inglés, pero también pueden buscarlo con la IA o en internet, ¿verdad? Pueden buscarlo con las características en español para que sea más sencillo, pero lo que vamos a ver según los puntos son las características en composición, ecogenicidad, la forma, los márgenes y la ecogenicidad del foco, cómo se comporta. Ahora, si tenemos, por ejemplo, T-RATs que son 4 o en adelante, hasta 7 o más puntos, van a ser moderadamente sospechosos o altamente sospechosos. Vean que si el nódulo es mayor, es T-RATs 4 mayor a 1,5 centímetros o es un T-RATs 5 mayor de 1 centímetro, es decir, las características son malignas y nos da este puntaje, ese paciente tiene que ir a BAF, a biopsia por aspiración con aguja fina. Los TRATs 3 o TRATs 3 son moderadamente sospechosos y también pueden ir a biopsia con aguja fina. Ya los que son declarados TRATs 2 o 1 son lesiones o no sospechosas o benignas. Entonces es importante que tomen en cuenta y estudien la escala. Aquí la tenemos otra vez la escala con el riesgo de malignidad. Vean que son los TRATs 3, que son probablemente benignos, tienen menos de un 5% de hacerse malignos. Pero si caracterizamos un TRATs como 4 en adelante, tenemos en el caso del 4A 5 a 10% de malignidad, pero vean el 4B hasta un 50%, o sea, hasta una mitad de los nódulos son sospechosos. Entonces, definitivamente es mejor, si fuera mi familiar, si fuera nuestro familiar, estos pacientes tienen que ir a una biopsia. Entonces aquí estamos, por ejemplo, el TRATS 1 con una característica ecogénica de tiroides normal. Aquí tenemos el TRATS 2, donde vemos ese nódulo donde se describe una calcificación periférica homogénea, que ahora honestamente yo no la veo. Tal vez con esta imagen no la veo, tal vez esta zona de acá. Aquí hay otro TRATS 2 con nódulos, estos son como ejemplos de TRATS 2 que pueden ser calcificaciones periféricas, entonces tiene que ser aquí, tienen que ser estas calcificaciones, esto que brilla un poco más. Aquí hay nódulos espongiformes, también está feo, pero está caracterizado como un TRATS 2. O cuando hay un quiste, por ejemplo, viene el nódulo aquí y tiene un quiste central, ¿verdad? Entonces eso también es caracterizado como el 2. El 3. Vamos a ver, este dice nódulo ligeramente hiperecogénico que tiene pequeños quistes en su interior. Tiene como un patrón pseudonodular más bien, pero bueno, tiene vascularización al Doppler que es periférica. Todos estos puntos de colores vienen a ser la vascularización. Aquí viene el TRATS 4 que puede ser, ya como habíamos visto, ABO, en este caso ellos subclasifican ABO-C, ¿verdad? Lo van a ver después cuando estudien las características.
¿verdad? Tienen más vascularidad, no es periférica, sino que se mete dentro del nódulo, hay cambios en la ecogenicidad, hay hipoecogenicidad respecto al tejido tiroideo. Aquí también se ve como más oscuro, ¿verdad? Hipoecogénico. Ahora, esta es una característica importante de los nódulos malignos, ¿verdad? Que vienen a ser más altos que anchos. Microcalcificaciones aquí, bordes, dice que es bordes mal definidos, básicamente. Entonces, lo importante de esta parte es que existen nódulos benignos malignos, podemos clasificarlos y los que sean sospechosos en adelante tienen que ir a biopsia por aspiración con aguja fina. Ahora, el cáncer diferenciado de tiroides es una neoplasia más rara en relación, si nosotros juntamos el cáncer de tiroides en un paquete con todos los cánceres, pues es cerca del 1%, no es el más frecuente. Está muy asociado con mayor edad, al género, al sexo femenino, a la exposición de cabeza y cuello, está asociado a accidentes nucleares, ¿verdad? Historias familiares. Y también está asociado al incremento del uso del ultrasonido, porque ahora se documentan y se detectan más con mayor eficiencia los nódulos tiroideos. Entonces hay diagnóstico temprano y la biopsia inicial es una biopsia por aspiración con aguja fina, idealmente con lavado de tiroglobulina. Entonces hay que hacer historia clínica, hay que hacer el ultrasonido, hay que hacer la biopsia. Y en lo que es cáncer de tiroides, que es lo que nos compete a nosotros, con las imágenes de ultrasonido vamos a caracterizar, ya vimos el TIRADS, ¿verdad? Después eventualmente el BAF se aplica. Con el yodo radioactivo podemos hacer tratamiento, ¿verdad? Del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides cuando se detecta, se opera. Ese es el primer paso en el tratamiento. Y si tiene criterios para yodo radioactivo, se trata con yodo radioactivo. Ahí es donde entra la parte teranóstica porque podemos hacer las imágenes con yodo y a la vez estamos haciendo el tratamiento. Se siguen los pacientes muchas veces con TAC contrastado cuando las imágenes de ultrasonido son dudosas. Entonces, casi siempre un paciente que se operó de cáncer de tiroides fue a yodo, se siguió con ultrasonido. Si hay una duda, se hace un TAC contrastado. Y en algunos casos y en los centros que cuentan con la tecnología, pues se puede hacer PET-CT. Cuando el cáncer de tiroides deja de ser diferenciado, se desdiferencia, entra en juego el PET-CT con flúor 18 FDG, que es una técnica ya de las más modernas. Es importante recordar que la gamografía, hemos hablado de puro ultrasonido, la gamografía no es el método diagnóstico para cáncer de tiroides. En gamografía se dice que si aparece, vean esta gama, aparece un cáncer de tiroides, perdón, un nódulo frío, la mitad de los nódulos fríos pueden ser cáncer de tiroides. Entonces, en realidad no es una técnica muy eficiente para hacer el diagnóstico, es más eficiente hacerlo mediante ultrasonido. Y de todas maneras está más diseminado el ultrasonido, ¿verdad? Es más fácil hacer, hay ultrasonido casi que por cualquier lado del país. La exploración sistémica, en aquel segundo paso de cuando se operaba el cáncer y se trata con yodo radioactivo, si el paciente reúne criterios, después de la cirugía se hace el tratamiento con yodo y se aprovecha y se hace una exploración sistémica. Este es el paciente que se le administró yodo radioactivo, se hizo un rastreo y vean aquí, en región cervical quedó remanente tiroideo. Entonces sirve para valorar si queda remanente tiroideo. La evolución natural del cáncer de tiroides es irse a ganglios, en el papilar es irse a ganglios y posteriormente, y si se va a otros lados, es a pulmón que se va principalmente. Entonces, con el rastreo podemos ver si el paciente tiene ganglios comprometidos, cervicales, mediastínicos, o si se va a pulmones. En este caso tenemos un remanente tiroideo con compromiso probablemente ganglionar, cervical y a nivel de mediastino. Aquí tenemos este foco que es estómago, actividad intestinal, vean que son sitios de biodistribución. Por eso es importante que se aprendan la imagen de biodistribución para que después puedan detectar lo que no es normal.
Aquí tenemos un tratamiento. Este es un niño de 5 años que tuvo un cáncer de tiroides. A los 7 días posterapia se hizo un rastreo. Vean que quedó un remanente, bastante remanente. Esta es cabeza, cuello, tórax. Tenemos remanente en cuello multifocal. Tiene mucha enfermedad, probablemente ganglionar y del lecho tiroideo, y tiene captación pulmonar. Este es un caso muy triste. Los niños, en realidad, cuando tienen cáncer de tiroides, son cuadros muy floridos. También son cuadros que responden bastante bien a la terapia, pero son muy floridos. Ven que este niño tiene cuellito y tiene cuello, perdón, tiene cuello y tiene pulmones. Aquí tenemos una paciente. Vamos a ver, díganme ustedes qué tiene. Esta es una paciente que se operó, se trató con yodo y este es el rastreo post-tratamiento. Eh, no se le hizo como tal vez algún tipo, es que estas imágenes son de los pulmones, ¿verdad? Como, Sí, muy bien. sí, entonces a mí lo que se me puede venir a la cabeza, algo así como metástasis en los pulmones, estamos hablando de Ujú. cáncer. Es cáncer diferenciado que se parece al tiroides, que se fue al pulmón y captó el yodo. Y se quedó, esto es mucosa oronasal, esto es boca, vean que aquí viene cabeza, esto es cuello, probablemente quedó enfermedad ganglionar o remanente tiroideo. Y tenemos pulmones, muy bien. Y tenemos sitios de eliminación. Yo recuerdo bien este caso es 2013, es bastante viejo y la paciente todavía hace poco la tratamos con yodo. Sigue con enfermedad pulmonar, pero se estabiliza. Por lo general, la enfermedad pulmonar no se quita. Ya en este momento no tiene aquí cuello, tenía intestino en ese momento y probablemente contaminación, porque ya lo que tenía era enfermedad en cuello y enfermedad pulmonar. Muy bien, muchas gracias por ayudarme. Ahora, este es un estudio de rastreo planar con una dosis de 200 milicuris en un paciente que tiene boca, glándula salival, se le quedó aquí. Tiene un remanente, pero tenía una captación en tórax. Pero es que hasta hígado tiene estos. Vean esta captación en abdomen. Vean que aquí está el hígado, ¿verdad? Esto es abdomen y tiene ese foco. Y tiene este foco acá que es eliminación en vejiga y genitales, en orina. Entonces, este foco y este foco de acá genera duda. Entonces, hicimos un SPECT-CT, que es hacer el tridimensional de los detectores, y como hacer un tag de la medicina nuclear y se pega y se le hace después con el equipo un tag sin contraste para corregistrar imágenes. Entonces pudimos entender que la paciente tenía su remanente en cuello, tenía una captación retroesternal, veanla aquí, que no es muy grande, es muy tenue, es timo reactivo, lo que corresponde a timo, vean aquí en la región de mediastino prevascular, eso es timo, y en proyección del hígado, esta captación que creen ustedes que era La vesícula, la vesícula biliar. Recuerden que se excreta el yodo por. habíamos visto que orina y heces. Exacto, pero pasaba, acuérdense del cuadrito de fisiología al principio de la clase. Pasa por Por las hígado, bilis. exacto, eso es bilis marcada con yodo radioactivo, exacto. Uno dice vesícula, dice mal dicho vesícula, pero en realidad es actividad bilis marcada con yodo radioactivo. Entonces, gracias al SPECT-CT nosotros podemos descartar y descartando lesiones, ¿verdad? Entonces nos permite estadiar el paciente de cierta forma. Entonces, es importante tomar en cuenta que las imágenes SPECT-CT, vean aquí este rastreo en la esquina superior, tenemos boca, salivales, una captación en cuello que sí se correlaciona, es un foco en el lecho tiroideo, vean que aquí viene la vía aérea y viene el lecho, es un foquito que quedó de la cirugía. Entonces, se sabe por revisiones sistemáticas y estudios importantes que el valor del SPECT-CT cada día toma más fuerza, ¿verdad? Toma más fuerza en los pacientes tratados con yodo radioactivo. Algo que solo les voy a mencionar
es el carcinoma medular del tiroides. Están asociados a célula C. Es cuando la célula C del tiroides, ven aquí viene el folículo, la célula C se diferencia y generan neoplasias. Esos están asociados a síndromes de neoplasia endocrina múltiple, que son síndromes que se generan tumores en diferentes glándulas. Hay varios síndromes, ¿verdad? Hay tipo uno, tipo 2, A y B, ¿verdad? Están asociados a feocromocitoma, perdón, adenomas paratiroideos, a tumores pancreáticos y son tumores que elevan calcitonina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver si hay algo más. Ah, bueno, Profe, ¿Perdón? nada más era como por curiosidad. El caso pasado que vimos en donde captaba en el timo, eso sería como un niño adolescente más o menos. Puede ser un adulto, vieras que un adulto joven, vieras que se vienen adultos jóvenes, sí. Ok, ok. Cuando ya se ve un adulto más bañoso, pues es sospechoso, pero puede haber timo reactivo y el timo reactivo tiene receptores y captan el yodo. Entonces no necesariamente eso es metastásico maligno, Ok, eso es como ok. una variante. Y ese es el aporte que trae el SPECT, ¿verdad? Porque podemos diferenciar lesiones que son falsos positivos del rastreo. Ok, ok, gracias. Bueno, con gusto. Y ya, digamos, mencionarles el carcinoma medular de tiroides y qué podemos hacer en ellos, imágenes de somatostatina. Nosotros hacemos SPECT. Con PET se pueden hacer galio 68 tatate en algún momento, pues se tendrá en el país, eso no se está haciendo en el país ahora, pero son moléculas tanto para SPECT como para PET que se pueden desarrollar y se pueden ver la funcionalidad de los tumores, ¿verdad? El cáncer medular de tiroides se sigue con TAC y se opera. No se trata con yodo radioactivo porque obviamente son células C, no expresan receptores NIS, entonces el target del yodo no va a ser la célula C, ¿verdad? Va a ser la célula del epitelio del cáncer papilar en este caso, o el tumor diferenciado de tiroides. Y eso, digamos, de la parte de tiroides. Ahora, tenemos la clase de paratiroides, son las 6:19. No es tan larga la clase para tiroides, se las puedo dar de una vez o si están cansados se las doy la otra clase. Ustedes me dicen, yo preferiría darla de una vez. Si aguantan un poquito y salimos. De una vez, profe. Ok, perfecto. Las paratiroides son unas pequeñas glandulitas que se alojan detrás del tiroides. De hecho, cuando damos yodo radioactivo para tratamiento del hiper, podemos irradiarlas. Ellas son glándulas que embriológicamente derivan de la tercera bolsa branquial, cuarta bolsa branquial, no sé si llevan embriología, pero lo que quiere decir esto es que tienen un origen embriológico diferente al tiroides, también migran y las inferiores vienen de la tercera bolsa y las superiores salen de la cuarta bolsa. Son unas glandulitas que a diferencia del tiroides pesan unos 30 miligramos, o sea, son súper chiquititas. Podemos tener cuatro, pero también podemos tener en ese traslado embriológico que hacen las bolsas en el embrión y posteriormente en el feto, podemos tener glandulitas ectópicas, es decir, que se alojen en otras localizaciones. Histológicamente, este es un corte histológico de bajo impacto, o sea que están como que tienen un zoom out, como cuando hacemos el Waze para verlo así en panorámico, ¿verdad? Podemos ver múltiples núcleos celulares que son estos azules. Vamos a tener unos ríos que son como blancos, por decirlo así, esto es tejido adiposo, esto es grasa. Y si las vemos en un lente con aumento, vamos a poder distinguir los adipocitos, que son las células blancas o grasas. Vamos a poder distinguir las células más moradas o basófilas, que son las células principales y que son las productoras de la hormona que produce la paratiroides, que es la PTH. También tenemos células oxífilas, que son células que acompañan las células principales dentro del tejido, son más rosadas, vean, el citoplasma de estas células es más rosado y tienen abundantes mitocondrias. No está claro si esto produce PTH, pero sí está claro que las células principales
lo producen. Ahora bien, la hormona paratiroidea es un polipéptido, es muy largo, pero tiene muchos aminoácidos. Y ella responde no al eje hipotálamo hipófisis, responde a la concentración de calcio libre en sangre, principalmente. Se encuentra empaquetada también en gránulos pequeñitos que se liberan a la circulación dependiendo de los niveles de calcio. Y la forma de la PTH es su forma activa, ¿verdad? Simplemente pierde aminoácidos cuando se integra a la célula y se forma y se activa, ¿verdad? Entonces, va a haber una transcripción entre una como una pre-pro PTH para que se produzca una PTH activa. Eso digamos que es un comentario que la verdad es como para que lo tengan ahí, pero tienen que saber que se activa y responde a los niveles de calcio. Ahora, es importante conocer, así como conocimos el receptor NIS, conocer el receptor de calcio. Es un receptor sensorial extracelular, es decir, que está en la membrana celular. Se expresa en la paratiroides, se expresa en el cerebro, en los riñones, en el hueso y en el tracto gastrointestinal. Porque si ustedes se acuerdan, el metabolismo del calcio tiene que ver con estos órganos, principalmente riñones, hueso e intestino. Entonces, el trabajo del receptor es detectar los cambios en la concentración del calcio. Al final, las paratiroides van a reaccionar a los bajos niveles de calcio y ¿qué va a pasar? Que van a liberar PTH. ¿Qué produce la PTH en los órganos que tienen que ver con el calcio? En este caso, en el riñón, una reabsorción del calcio. En el hueso, liberación del calcio. Y en el intestino va también a producir reabsorción. ¿Por qué? Porque estamos con calcio bajo en sangre. Entonces necesitamos que las células reaccionen de los diferentes sistemas e incorporen el calcio o retengan el calcio. En el caso de los riñones, nosotros tenemos en los riñones un sistema excretor de calcio, pero cuando hay bajos niveles, el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de reabsorberlo y devolverlo a la sangre. Ustedes ya vieron la parte renal, supongo, entonces ya saben cómo funciona esto en la nefrona. Entonces, ¿qué sucede cuando la concentración de calcio sérico o calcio libre disminuye? Aquí se estimula la secreción de PTH. ¿Qué pasa cuando PTH se libera en respuesta a la disminución de calcio sérico? Se activan los osteoclastos del hueso para movilizar calcio del hueso hacia la sangre. Se incrementa la reabsorción de calcio al túbulo renal para no descartarlo por orina, sino que para reabsorberlo y llevarlo a la sangre. Y aumentar la absorción de calcio en el tubo digestivo, en el intestino, para reabsorberlo y llevarlo a la sangre, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que debe funcionar. Aquí tenemos una gráfica donde nos relaciona el calcio, el nivel de calcio, en este caso es calcio ionizado, el nivel de calcio en sangre respecto a la respuesta a la PTH, ¿verdad? Entonces, las bajas concentraciones de calcio van a estimular al máximo la secreción de PTH. Entonces, entre menos calcio, más secreción de PTH. Eso está fácil, ¿verdad? Los aumentos de calcio, o sea, si el calcio se empieza a aumentar en sangre, por todos estos mecanismos empieza a normalizarse, hacen que disminuya la secreción o la liberación de PTH, que es lo esperado. Entonces, ¿cómo se obtiene un resultado? Pues lo medimos en sangre, medimos el calcio sanguíneo, se mide la PTH. ¿Cómo se regula el PTH? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se regula? ¿Qué estimula su secreción? Que haya calcio bajo, que haya, también se dice cuando hay calcio, potasio alto, hiperfosfatemia, cuando hay magnesio bajo, ¿verdad? Cuando disminuye el calcitriol, eso es vitamina D, ¿verdad? Y la acidosis también la estimulan. ¿Qué inhibe la secreción de PTH? Pues la hipercalcemia. Si se eleva el calcio en sangre o se mantiene elevado por alguna causa, la PTH se mantiene disminuida, que no se necesita. Y por supuesto, un aumento de la vitamina D.
Ahora, las enfermedades que se pueden presentar por enfermedad del paratiroides, el hiperpara por la hiperfunción, ¿verdad? Que está aumentada la función de PTH, o el hipoparatiroidismo que no vamos a tocar en esta clase. Ahora, una elevación de PTH es aquella en picogramos por cc mayor a 65. Vamos a tomar este valor, puede ser que sea otro valor de laboratorio, pero si está mayor de 65, vamos a sospechar. Entonces, ustedes van a hacer, esto van a trabajar principalmente en medicina nuclear. Vamos a hacer gamas de paratiroides, porque vamos a detectar tejido paratiroideo anormal. Entonces, a usted la boleta les llega con una femenina, qué sé yo, de 60 años, con PTH en 100 y tal vez una hipercalcemia. Entonces, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Qué vamos a ir a buscar en las imágenes? Entonces, vamos a tener que pensar en los tres tipos de hiperparatiroidismo. Vamos a tener hiperparatiroidismo primario, que es el más frecuente, hasta un 85% de los casos se debe a una producción de hormona PTH no regulada, una producción autónoma por un adenoma. O sea, un adenoma, un tumor benigno de la paratiroides, va a producir PTH. Me eleva el PTH en sangre y el calcio. En un 5% de los pacientes pueden ser adenomas múltiples, esos están asociados a síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Las hiperplasias pueden producir hasta un 10%, las hiperplasias de las paratiroides, por supuesto, y los carcinomas de paratiroides también se pueden presentar, pero son más raros. Ahora, el hiperparatiroidismo secundario es menos frecuente, se presenta con hipocalcemia crónica, ¿verdad? Se eleva la PTH en un intento de elevar ese calcio, pero lo que pasa es que el paciente tiene una deficiencia de vitamina D y tiene un problema renal, tiene una insuficiencia crónica. Cuando es terciario, este es a más largo plazo, es por activación autonómica del tejido, casi siempre es una hiperplasia del tejido paratiroideo y se ve muy frecuente en pacientes con hemodiálisis, pacientes que ya no le funcionan los riñones, están con hemodiálisis y entonces se genera un hiperparaterciario. Para efectos de nosotros va a ser más importante conocer y recordar el hiperpara primario. El hiperpara primario va a ser la producción autónoma, ya vimos, de PTH por un adenoma principalmente, puede también ser una hiperplasia, un carcinoma, es más frecuente en mujeres, añosas de 50 a 70 años con una incidencia mayor respecto a los hombres. Pueden ser asintomáticas o presentar clínica de hipercalcemia. Cuando el calcio se eleva en sangre, se le hace una PTH a la paciente y va a estar elevada. Puede presentar síntomas generales como fatiga, mucha sed, mucha orinadera, poliuria. Lo que llamamos poliuria es aumento en la micción. La polidipsia es sed, la pérdida de memoria, las parestesias o acalambramientos, dolores musculares. Puede presentarse con estreñimiento, presión alta e hipercalciuria, que es orinar el calcio sí, orinar el calcio. Ahora, como les decía, hay que recordar la localización ectópica, ¿verdad? Ellas están adheridas al tiroides, pero también pueden estar pegadas a la tráquea, al esófago, ¿verdad? Pueden ser mediastínicas, hay pericárdicas también, pueden estar adheridas a vasos sanguíneos. Entonces, en este caso, las técnicas de imagen van a buscar el tejido paratiroideo anormal o también podemos utilizar las imágenes para evaluar las complicaciones de la exposición al hiperparatiroidismo a largo plazo, ¿verdad? Que principalmente va a producir trastornos a nivel de los huesos. Aquí tenemos un despliegue de las técnicas que se pueden utilizar. Obviamente, siempre van a tener ultrasonido los pacientes. Vamos a usar gamografía, que puede ser en tres modalidades, ya sea planar, gamografía combinada con ultrasonido, o hacer SPEC o SPECT, ¿verdad? Podemos hacer taco resonancia y aquí tenemos las diferentes sensibilidades. El ultrasonido, vamos a tener, aquí por ejemplo tenemos tejido tiroideo con su cápsula fibrosa y tenemos una zona redondeada, ¿verdad? Se van a poder ver las mayores de 1 centímetro. Son zonas hipoecogénicas que también podrían tener cápsula
y que pueden tener una vascularización periférica al ultrasonido. Aquí tenemos diferentes patrones, también pueden ser isoecogénicas, hipocogénicas. Vean acá viene el lóbulo tiroideo y tenemos una pequeña zona redondeada aquí. En este caso tenemos el lóbulo tiroideo y tenemos un adenoma aquí bastante largo en su eje longitudinal. Veanlo acá, posterior a este lóbulo tiroideo. Vean aquí también cómo se puede presentar. El tema es que el ultrasonido a veces es como un poco deficiente para la detección, ¿verdad? Entonces muchos pacientes terminan en gamografía con sestamibi. La gamografía con sestamibi usa tecnecio unido a sestamibi. El sestamibi es un elemento lipofílico que se adhiere a las mitocondrias. Y resultó que las células paratiroideas, cuando están en adenoma, en hiperplasia, son ricas en mitocondrias. El tiroides es rico en mitocondrias también, por eso capta. Y el tejido paratiroideo normal también capta el sestamibi, ¿verdad? Entonces, es un catión que se va a adherir a las mitocondrias, a la mayor densidad mitocondrial, y nos permite detectar tejido paratiroideo anormal. Histológicamente, tiene alta densidad mitocondrial. Entonces aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? El protocolo es un protocolo largo, pero básicamente es valorar la captación del tiroides y ver si hay un foco de cuello o mediastino. Vean que las imágenes estas pequeñitas incluyen cuello, mediastino hasta pericardio. Vean acá. Son estudios extensos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar el tejido paratiroideo ectópico. En este caso, ¿alguien me puede describir esta imagen? Vamos a ver esta imagen, por ejemplo. Tenemos tecnecio atrapando el tiroides, vean la forma tiroidea. Estos son glándulas salivales, esto es cuello, ¿verdad? Tenemos un foco de captación que está en proyección del polo inferior izquierdo. Esta es una imagen de lavado que en el tiempo va lavando el tejido tiroideo y se concentra en en el adenoma paratiroideo. ¿Por qué? Porque ¿por qué tarda, por qué, digamos, persiste en el tejido paratiroideo? Porque tiene mayor densidad mitocondrial. Entonces, es una de las ventajas de hacer la imagen con gammagrafía para localizar. Aquí tenemos un caso de un SPECT-CT, veanlo acá, esos MIBI, los rosados MIBI, se explora cuello, incluso mediastino hasta pericardio, hasta corazón, ¿verdad? Entonces podemos ver tiroides acá y un foco de captación. Aquí este es un poco más difícil de ver, pero tenemos aquí el tiroides que capta y tenemos un foco inferior al lóbulo tiroideo derecho, en este caso, que está aquí, que es paratraqueal. Entonces, ese es el caso de una paciente de 94 años con síndrome demencial repentino que tiene una PTH en 105 y una calcemia en 11. O sea, tiene una hipercalcemia. Este es un masculino, un síndrome de neoplasia endocrina múltiple, eso significa NEM. Vean, este paciente tenía una PTH mayor de 2000, tenía hipercalcemia, vemos la densidad tiroidea por TAC, veanla acá. Lo que pasa es que tiene la medicina nuclear combinada, ¿verdad? Con el TAC. Y tenemos acá un adenoma posterior y hay otro adenoma hacia el polo inferior. Teníamos bilaterales, tenía uno a izquierda y otro a derecha y el posterior a derecha. Entonces estos son al menos tres adenomas, uno aquí y uno a izquierda. Eso es probablemente un síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Ahora, el hiperprimario puede tener en una segunda, digamos, para asociar a las imágenes médicas, puede tener manifestaciones óseas. Esto se da porque recuerden que también el metabolismo de calcio pasaba por hueso. La hipercalcemia se debe al aumento de la movilización. Si hay niveles continuos de PTH, vamos a tener movilización de calcio del hueso, aumento de la absorción intestinal de calcio,
aumenta el filtrado y la reabsorción de calcio a nivel del riñón, ¿verdad? Debido entonces a que se filtra más calcio, también se excreta en orina y los pacientes presentan hipercalciuria. O sea, tienen una oferta de calcio aumentada en todo el cuerpo a expensas de hueso también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a tener en rayos X una manifestación del hiperparatiroidismo severo llamada osteitis fibrosa quística, ¿verdad? Que es el exceso de hormona PTH que activa los osteoclastos y que genera fracturas patológicas. Esto es muy importante porque en general las reacciones, vamos a ver si aquí está, vamos a ver más adelante. Esto es aquí está la imagen, por ejemplo, este es un corte TAC. Aquí no tenemos una lesión, pero vean cómo se ve como un salpimiento, un granulado de la corteza del cráneo. Y si ustedes bajan este estudio, este paciente, todos los huesos están igual, ¿verdad? Entonces hay una deosificación, un aumento del trabeculado óseo por el estímulo continuo de PTH que produce mayor salida de calcio del hueso. Entonces el signo es sal y pimienta. En gammagrafía ósea es muy útil valorar el esqueleto porque principalmente estos pacientes muchas veces se presentan con una fractura patológica. La gente empieza a pensar, los médicos piensan que es un tumor maligno, ¿verdad? Que es producto de una metástasis, ¿verdad? Entonces una fractura patológica por una etiología oncológica. Y en realidad es por un desgaste metabólico que se genera la sobreexposición de em, lo que es la elevación de PTH, del hiperpara. Entonces, lo que tenemos en gamma óseo es una actividad, créame que ese es un gamma óseo con una actividad aumentada de todo el esqueleto axial y apendicular. En radiología vamos a ver lesiones osteolíticas que tienen una tendencia a ser expansivas, vean que tiene un trabeculado aumentado, ¿verdad? Porque se ha perdido a nivel de la metáfisis o diáfisis, se ha perdido este es en antebrazo, véanlo aquí, y aquí en una proyección con un zoom, ¿verdad? Con mayor aumento. Entonces, tenemos una reacción del periósteo, tenemos una expansión ósea, tenemos un aumento de la trama trabecular, ¿verdad? Puede estar asociado a cambios de tejidos blandos, como dice la diapositiva, pero esto es básicamente una lesión osteolítica expansiva por un hiperparatiroidismo. Aquí tenemos este cráneo, también vean acá, aquí hay una lesión, y si vemos la mano, podemos identificar una lesión en esta falange media del segundo dedo. A veces los pacientes están súper llenos y con mucho dolor. Ya para casi terminar, bueno, tenemos un caso clínico de un paciente de 70 años que tenía una masa palpable del lado derecho, ¿verdad? Tenemos esta imagen tenemos aquí el plano muscular, en realidad. Teníamos tejido tiroideo acá y esto es un nódulo isocogénico circunscrito ahí con vascularidad normal, expresa el caso clínico que a la imagen de TAC, veanlo acá, tenemos la tráquea, vean la densidad tiroidea con algunos cambios. Sin embargo, tenemos esta zona, este gran masa que comprime los vasos. Aquí tenemos en la biopsia, ¿verdad? Ya tenemos la lesión, es un adenoma que expresaba eh, inmunistoquímica específica para adenoma paratiroideo. Aquí tenemos una resonancia, vean cómo se ve en reso, tienen hiperintensidad en T2, está correlacionada, este es el mismo caso, con un gamma de paratiroides en fase temprana y con el lavado tiroideo y queda eh, el foco de adenoma a izquierda. También se pueden hacer imágenes de sustracción, recuerden que el sestamibi se atrapa en el tiroides también, en la imagen tardía empieza a captar el adenoma y podemos generar una sustracción mediante el software para dejar el tejido
Si no tenemos SPECT-CT, pues son otras técnicas que se pueden utilizar para llegar al diagnóstico y localización de los adenomas. Aquí tenemos un SPECT, eso es una reconstrucción del SPECT en 3D y el SPECT en axial, sagital y cornal, donde tenemos la lesión a derecha, que también es con cestamina. Aquí la fusión con el SPECT-CT, eso es un adenoma de paratiroides. Vean aquí, este es un SPECT-CT con una reacción del hueso mandibular. Vean acá cómo se hizo expansivo, hay adelgazamiento y ruptura de la cortical y hay acumulación, hay de radiofármaco incluso. Eso es un tumor pardo que genera el hiperparatiroidismo en los huesos. Por eso es que se dan las fracturas patológicas. Entonces, es una reacción expansiva porque se empieza a acumular. Es un material de tejido blando que se acumula en los tumores, esos tumores pardos, y es de color pardo, entonces por eso se llaman así las lesiones del hiperparatiroidismo en los huesos. Este es un caso de un gamma que tiene se ve muy heterogéneo, los gamas deberían verse difusos, homogéneos, y uno busca asimetrías, tiene muchas asimetrías entre un hueso y el otro, de todo el esqueleto axial y apendicular. Este es un caso de un paratiroideo derecho, en un carcinoma, con una paciente con un caso de una osteitis fibrosa quística y la presencia de tumores pardos. Básicamente, eso es lo que traía para ustedes hoy de la parte de tiroides y paratiroides. ¿Alguna duda? Profe, no, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, profe, buenas noches. Quedo pendiente Buenas de noches, presentarles la profe, clase. gracias. Mañana se las paso. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.